Para no variar, bueno, ¿cómo les pareció el estudio previo? ¿Tienen dudas o quieren que lo repasemos y pregunto si hay dudas? ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok, bueno, breve repaso, ya no vamos a meternos a toda esta doctrina, nada más lo que es hermenéutica, lo vimos, se divide en exégesis y hermenéutica, conocer el entonces y allí para ver cómo es interpretado al hoy y aquí. Simple y sencillamente partimos del sentido general, tenemos que hacer uso del sentido menos común en el ser humano, que es el sentido común, y tenemos que aprender y entender, y en la medida que nosotros vayamos avanzando, vayamos conociendo más de la palabra, vayamos siendo constantes en esa disciplina de leer la palabra y de estudiarla, poco a poco se nos irá facilitando más el estudio de la palabra, el entendimiento, el estudio profundo que poco a poco iremos haciendo. Como dijimos, es importante para uno no entender y mucho menos predicar cosas que Dios no ha dicho, porque eso es blasfemar el nombre de Dios. Empezamos a ver los principios que es el primero, el literal. Partimos del sentido literal y normal o natural de las palabras. Si bien es cierto, vamos a encontrar algunos lenguajes figurados, algunos lenguajes exagerados o disminuidos. El propio contexto nos lo va a dar. Las figuras del lenguaje van a aparecer. El chiste es que no empecemos a buscar o pretendamos buscar sentidos ocultos, secretos o alegorías en los mensajes, ¿sí? También vimos el principio histórico, cómo es importante conocer el momento en el que se da el libro, para qué se da, conocer de preferencia la biografía del autor, la fecha, la cultura, los datos geográficos, topográficos, políticos. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar a entender cada parte del mensaje. Vimos que el mismo libro nos puede ayudar para entenderlo, pero también ayudas externas son útiles. El principio gramatical, vimos que debemos de examinar el tipo de lenguaje. Hay formas literarias como la narrativa, la poesía, los preceptos, y tenemos que también aprender a analizar las oraciones, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, los objetos. Todo ese tipo de estructuras nos van a ayudar a entender muy bien. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo con la Gran Comisión, donde está el verbo, donde están, qué es lo que nos quiere decir propiamente entonces lo que está ordenándonos Jesús? Finalmente, analizar las palabras en el lenguaje original. Tenemos que atender al hebreo, al arameo, al griego para poder entender mejor el mensaje, ¿de acuerdo? Sobre todo porque partimos de una premisa que cuando nosotros usamos una traducción, una Biblia ya traducida, pues ya es una interpretación, ¿de acuerdo? Vimos posteriormente el principio de síntesis, que fue el último que vimos, que finalmente nos lleva a entender la congruencia de la palabra. La palabra siempre va a ser congruente, la Biblia es inerrante, la Biblia es infalible, entonces no podemos hacer unas interpretaciones que contradigan otras partes de la Biblia, ¿sí? Porque si no nos vamos a desviar y vamos a empezar a meter más de nosotros y no realmente sacar lo que hay en el texto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario de estos principios? No. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, vamos al principio literario. Lo que vimos finalmente es la misma cuestión, sin contexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Vamos a sacar de contexto los versículos. Finalmente, si nosotros usamos así la Biblia, podemos usarla para decir prácticamente lo que querramos. Y es un peligro. Lo vemos muchas veces por ejemplo, en esta disputa que ha habido con la cuestión de los homosexuales. Sacan de contexto Samuel, cuando habla de la relación de amistad de David, y pretenden hacer pensar que hay una relación de amor. Y no atienden al contexto, no entienden bien lo que se está diciendo. Obviamente lo vimos. Sabemos que el Dios de este siglo ciega a las personas. Y obviamente quien agarra la Biblia así, la va a tergiversar. Lo hemos visto muy de cerca en la secta. Se sacaban versículos de contexto porque simple y sencillamente no se estudiaba qué se decía antes y qué se decía después, cuál es el contexto próximo, cuál es el contexto lejano. Es decir,
en un versículo, qué es lo que dicen los versículos anteriores, qué dicen los versículos posteriores, qué dice el capítulo, en dónde está el capítulo, en qué parte del libro está diciendo, a quién se lo está diciendo. Todo eso va a jugar. De repente vamos a entender que todos estos principios juegan de una forma, los vamos a ir combinando, los vamos a ir usando de tal forma que vayamos entendiendo realmente el sentido de la palabra. Las palabras van a tener sentido en oraciones, ¿sí? O sea, no es lo mismo cuando dice Jesucristo, cuando en el Evangelio de Juan, Juan 3:16, que Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Al mundo. Pero de repente vemos en Primera de Juan, el mismo autor, capítulo 2, que habla de mundo. De que no améis al mundo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Nos está pidiendo Dios que aborrezcamos lo que Él mismo amó? No. Lo que pasa es que está hablando de dos cosas distintas. Entonces, si no entendemos, si sacamos este mundo de una frase y lo sacamos de la otra, nos vamos a quedar sin entender realmente lo que dice. Esas palabras van a tener sentido en las oraciones. Las oraciones van a tener sentido en un párrafo. Y ese párrafo en el libro. ¿Sí me explico? Entonces, es importante, por ejemplo, decía un autor, tú imagínate que recibes una carta de un pariente tuyo y de repente empiezas por la mitad y dices, híjole, vámonos al hospital porque dice que se acaba de romper la pierna. Dice, no, espérame, ¿ya la leíste completa? O sea, esto le pasó hace un mes, ve al final, ya está bien, ya salió del hospital, ya está en casa, ya está jugando fútbol otra vez. Justamente eso pasa cuando agarramos la Biblia y pretendemos sacar los textos de contexto. Vamos a sacar para decir lo que queremos. Y ese es uno de los graves peligros en la interpretación, que nosotros traemos ya ideas preconcebidas, no solo de nuestra vida en el mundo. Nosotros desafortunadamente venimos de lugares donde se interpretaba muy mal la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hace poco, por ejemplo, una persona, no voy a decir quién porque si no, ¿no? Me dice, estábamos hablando de doctrina, estaba explicándole cómo era importante la doctrina, y de repente me dice, no, es que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Y yo le dije, a ver, si eso dice la Biblia, pero se refiere a la ley, no se refiere a la doctrina. Pero justamente traemos muy impregnado esas ideas. La manera en que nos lo... Y ya lo traemos tatuado. Sí, también lo de las lenguas, o sea, ya estábamos investigando la otra vez porque teníamos como que duda y vimos que lengua se refiere a idiomas, no a las lenguas que hablan en camino, entonces... Exactamente. O sea, no sé, yo pensaba que sí eran lenguas, pero no dice que son idiomas. Exactamente. Y sobre todo porque entonces tú te vas al contexto, por ejemplo, en ese caso además, el contexto histórico. ¿Qué fue? El contexto literario te va a decir ahí, por ejemplo, ¿qué estaba pasando? Era una fiesta de judíos. Habían judíos de muchas naciones que hablaban muchos idiomas. Justo por eso viene el juicio de Dios, es un juicio de Dios hacia los judíos. Porque se están abriendo las lenguas para que llegue el evangelio a otros. Pero no era de, ay, mira, parecen borrachos. No, lo que pasa es que decían, ¿qué onda? Estos cuates son del vulgo. Y hablan otros idiomas, ¿cómo? ¿Sí? Incluso, yo creo que lo platicamos la vez pasada, ¿no? O sea, a mi parecer, cuando Pablo habla y dice, si yo hablara en lenguas angelicales, pues realmente está haciendo sarcasmo. Se está yéndose al extremo para decir, o sea, estoy hablándoles del amor. O sea, si yo hablara, imagínense estas cosas, pero no las hablo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas nos desvían. Entonces, por eso es importante atender, insisto, a las oraciones previas, a las oraciones posteriores, al contexto, ¿sí? ¿De qué habla el libro? Esta es una parte muy importante también. ¿De qué habla el libro? ¿Cuál es el mensaje del libro? ¿Dónde se ubica el libro? ¿De qué habla el libro? Bueno, por ejemplo, no es lo mismo hablar o entender que, por ejemplo, los evangelios están describiendo la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y las epístolas, bueno, pues son epístolas doctrinales dirigidas a iglesias, ¿sí?
Entonces hay un sentido diferente en cómo se habla. No es lo mismo cómo se habla ahí a cómo se habla, por ejemplo, en la ley. No es lo mismo como cuando lo habla, por ejemplo, el ejemplo que vimos el domingo en la clase, Job. O sea, los varios de sus amigos dijeron, es que Dios es así. Y realmente, ¿qué dice eventualmente Job? No te conocía, de oídas te había oído, pero no te conocía. Y si no entendemos eso, entonces vamos a decir, no, es que esto es verdad. Hubo una reportera, Yuridia Sierra, que agarró y empezó a decir, no, es que si nos vamos a la Biblia vamos a entender que se permite la poligamia, se permite matar a los hijos, se permite... Y fue así, espérate, estás sacando de contexto cada texto. El hecho de que diga la Biblia algo no implica que todo lo aprueba Dios. Y hay que entender entonces en qué contexto se está dando. ¿Sí? Entonces, ese tipo de circunstancias son importantes. ¿Cuál es el mensaje del libro? Por ejemplo, ¿se acuerdan que lo platicamos también la vez pasada? Que tiene que ver también con el contexto histórico. Van muy de la mano en Primera de Juan. Primera de Juan tiene que ver con una doctrina específica que estaba siendo tergiversada. Y por eso podemos entender que habla Juan y dice, bueno, quien niega que Jesucristo vino en la carne es anatema, pero quien lo confiesa sí tiene a Jesús. Bueno, pero hay que ver, o sea, ¿a quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Porque hay sectas que dicen que vino en carne y no eso los hace sanas. ¿Sí? Y el contexto nos lo va a dar. Por ejemplo, ¿te acuerdas que lo platicamos? Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 20. Fíjense, dice la palabra de Dios, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Dices, ¡wow! Entonces, puedo no congregarme, por ejemplo. O no necesito maestros, no necesito pastores. ¿Por qué? Porque ya la unción está en mí. Entonces tendríamos un problema con Efesios 6, que habla de cómo Jesucristo instituye a pastores y maestros, entre otros. Sería contradictorio. Bueno, pero vamos al contexto. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿De acuerdo? Ahí vemos la importancia del contexto literario, porque entonces estamos sacando de contexto el versículo 27 y el versículo 20, y no estamos viendo realmente cómo esta idea completa empieza en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces estamos hablando de falsos maestros. ¿Sí? Igualmente, lo que veíamos en el capítulo del amor, 1 Corintios 13. Y habla del amor, y es importante el amor sin duda. Pero vamos a entender que se lo está hablando a una iglesia que tiene sana doctrina y que tiene muchos dones, pero se habían ensoberbecido. Entonces vamos a entender por qué la necesidad y la insistencia de Pablo en el amor. Y entonces vamos a entender mucho mejor el mensaje que nos está dando. Contexto, ¿sí? ¿En dónde se ubica el libro? También eso es importante. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadle ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y de repente te dicen, tienes que diezmar, y vas a ser como Abraham, riquísimo, riquísimo. Oye,
Está en el Antiguo Testamento. No, pero es que está cerquita del Nuevo Testamento. Dice ahí, pruébame, ¿no?